Muy buenas tardes. En nombre del Banco Mundial, reciban la más cordial y calurosa bienvenida al lanzamiento del informe regional Afrodescendientes en Latinoamérica hacia un marco de inclusión. Un estudio sin precedentes acá en la región que no solo presenta la radiografía de uno de los grupos de población más importantes, sino que abre la puerta para los diálogos de cara a la construcción de políticas públicas inclusivas que permitan el acceso efectivo de los afrodescendientes a las oportunidades del desarrollo y la participación. Como parte de los protocolos de emergencia, me permito recordarles que en caso de algún siniestro deben evacuar por las puertas que se encuentran a este costado, dirigirse hacia el foyer e inmediatamente salir de manera tranquila y calmada, por favor, hacia los parqueos, que es el punto de reunión más próximo. El día de hoy nos honra con su presencia el señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, quien es acompañado por la primera vicepresidenta y canciller de la República, señora Epsi Campbell Barr, el señor vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar, y la directora para Centroamérica del Banco Mundial, Seinabu Sako. Les pido que por favor permanezcan en pie. En cuestión de instantes estará haciendo ingreso a la sala el señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada. Les voy a rogar que por favor tomen asiento. Vamos a darnos unos instantes. En cualquier momento el señor presidente estará con nosotros. Es natural, es el presidente de la República, así que en instantes estará con nosotros. Agradecerles por supuesto su participación y su presencia acá, y desde ahora recordarles que ustedes pueden ser parte de un intenso diálogo en redes sociales. Por favor recuerden utilizar el hashtag Afrolatinos para poder hacer sus participaciones tanto en Facebook como en Twitter. Ahora sí, les voy a rogar que por favor nos pongamos en pie y recibimos con agradecimiento y respeto al señor presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada. Muchísimas gracias. Les ruego por favor permanecer en pie. Vamos a entonar el himno nacional de Costa Rica. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento.
Saludamos con respeto y aprecio a los señores y señoras diputados de la Asamblea Legislativa, a los señores y señoras ministros y ministras de Estado, autoridades de gobierno, representantes del cuerpo diplomático, autoridades académicas, delegados internacionales, invitados especiales, representantes de organizaciones civiles, academia y medios de comunicación. Señoras y señores, muchas gracias por ser parte de este evento. Mi nombre es Michelle Mitchell, soy periodista costarricense y como muchas mujeres y hombres afrodescendientes, soy testigo de las luchas por la equidad y esperanzada de que nuestra generación, la de nuestros hijos y sus descendientes, la vivan plenamente. Damos la bienvenida desde San José de Costa Rica a quienes nos siguen a través de las plataformas virtuales. Este evento se transmite en vivo a nivel global por redes sociales, a través del Facebook del Banco Mundial y por Twitter en la cuenta Banco Mundial LAC. Nos acompañan también en esta transmisión nuestros socios mediáticos, El País de España, Portafolio de Colombia, Infobae de Argentina, La Nación de Costa Rica, El Observador de Uruguay y CNN Expansión, así como nuestros socios institucionales, el Gobierno de la República de Costa Rica, la ONU, el CIDE y la UNAM de México. Les recordamos a quienes participan que pueden sumarse en esta conversación a través del hashtag AfroLatinos. Para dar inicio a este evento, damos la palabra al señor Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente Carlos Alvarado, señora vicepresidenta y canciller Epsi Campbell, querida colega Seinabu Sako, distinguidos invitados, señoras y señores. Es para mí un gran gusto estar aquí con ustedes el día de hoy y quisiera comenzar por hablar un poco sobre la importancia del tema que nos reúne. El tema que nos reúne está en el centro de la misión del Banco Mundial. Nuestra misión es erradicar la pobreza y promover la prosperidad compartida. Y a mí no me queda duda que no podremos cubrir estos objetivos como todos lo deseamos, sin atender las necesidades de grupos que históricamente han sido excluidos o que han sido sujetos a ciertos grados de exclusión. Y cuando hablamos de desarrollo, cuando hablamos de erradicación de la pobreza, siempre hablamos de crecimiento económico, de generación de empleo, hablamos de productividad, hablamos de infraestructura. Y todo esto está bien, todo esto es fundamental para la agenda de desarrollo y de erradicación de la pobreza. Pero esto no es suficiente cuando se trata de determinados grupos de la población que han sido sujetos de exclusión. Y atender la exclusión no es solo lo moralmente correcto, sino también es lo que hace sentido desde el punto de vista económico. Si atendemos la exclusión, vamos a generar ciclos y círculos virtuosos que ayuden al crecimiento y a la erradicación de la pobreza. ¿Y cuáles son estos grupos tradicionalmente o históricamente excluidos? Pues tal vez el más grande y más claro, porque representa el 50% de la población, son las mujeres. Tenemos en nuestra región todavía diferencias, por ejemplo, en el mercado laboral y condiciones de exclusión hacia las mujeres. Y tenemos también en muchos países problemas relacionados con violencia de género. Otro grupo son los pueblos indígenas, los pueblos originarios. En 2016 preparamos un reporte sobre la situación de los pueblos indígenas en América Latina y en el siglo XXI. Este reporte nos hizo transitar hacia un diálogo con los pueblos indígenas y ahora a tener un programa, un proyecto piloto en Panamá que puede cambiar la forma en la que llevamos a cabo proyectos de desarrollo en estas comunidades. Y ahora toca el turno a los afrodescendientes. Y lo que nosotros buscamos es contribuir al análisis, a la discusión y sobre todo a traer luz a un tema que ha estado en la oscuridad.
a hacer visible algo que ha sido invisible. Hasta hace no mucho tiempo, hasta hace alrededor de 10 años, los censos en América Latina no contenían preguntas y no generaban información relevante acerca de las comunidades afrodescendientes. Esto ha empezado a cambiar. No ha empezado a cambiar necesariamente porque el Banco Mundial haga un reporte, de hecho no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con los esfuerzos de los propios líderes y las propias organizaciones afrodescendientes que han luchado por traer visibilidad a su situación y a sus condiciones. La contribución que esto es, creo yo, sorprendente, sobre todo si pensamos que 1 de cada 4 latinoamericanos se autoidentifica como afrodescendiente. Yo soy mexicano y les voy a confesar que cuando leí este reporte aprendí cosas de mi país y de mi propia identidad nacional, ¿no? Vengo de un país en donde el concepto del mestizaje está engranado en nuestra psicología desde que nacemos. Y esto hace, tal vez, que las comunidades afrodescendientes, que en México se conforman por 1,5 millones de personas, se pierdan dentro de esta narrativa nacional. Y creo que ha llegado el momento de cambiar esto y de movilizar los reflectores para darles la atención que merecen. Hablaremos mucho más a detalle del reporte, pero quiero compartir con ustedes algunas de las conclusiones. En principio, lo que nos dice es que las comunidades afrodescendientes viven en condiciones, si bien se han beneficiado del progreso social que ha vivido nuestra región, lo han hecho en menor medida que el resto de la población. Tienen una mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza que el resto de la población, de vivir en viviendas más precarias, en comunidades más precarias, de ser víctimas potenciales de violencia en mayor proporción que el resto de la población. Teníamos una conversación hace unos minutos y un líder brasileño me comentaba que un joven afrodescendiente brasileño muere aproximadamente cada 23 minutos. Y esto es algo que yo encuentro verdaderamente choqueante e inaceptable. También el día de hoy sabemos que las condiciones de origen donde uno empieza en la vida determinan en gran medida qué nivel puede uno alcanzar. Si las condiciones de origen de las comunidades afrodescendientes están por debajo de las de la población en general, tenemos que trabajar en generar las oportunidades para poder revertir el ciclo de exclusión a las que son sujetas. Lo que busca el Banco Mundial es ayudar a hacer visible algo que ha sido invisible. Esperamos convertir este reporte en un diálogo a nivel regional con las comunidades afrodescendientes y con los países miembros del Banco Mundial para identificar medidas, soluciones y políticas que nos ayuden a atender de manera eficiente las necesidades de estas comunidades, teniendo a estas comunidades en el asiento del conductor de su propio desarrollo. Les reitero el pleno compromiso del Banco Mundial de no dejar esto en un reporte y una conferencia, sino que el día de hoy sea el inicio de un camino y un trayecto que llegue a resultados concretos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor familiar. La presentación de este estudio realizado por el Banco Mundial en Latinoamérica se da 55 años y un día después de la poderosa declaración del líder y activista de los derechos civiles, el pastor Martin Luther King, quien soñaba que algún día sus hijos no fueran juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. El doctor King afirmó en otro discurso que si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol.
Presentar el estado de la población afrodescendiente y discutir sus desafíos es la semilla que hoy sembramos en la búsqueda de la equidad y la inclusión. Escuchamos a continuación las palabras del señor presidente de la República de Costa Rica. Muy buenas tardes, señora Epsi Campbell Barr, vicepresidenta de la República y ministra de Relaciones Exteriores y Culto. Señor Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Señora Zainabou Sakho, directora para Centroamérica del Banco Mundial. Señor Oscar Avalle, representante para Costa Rica del Banco Mundial. Señores ministros, señoras ministras, excelentísimos señores embajadores, jefes de misión y cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica, señoras y señores diputados, señora Astrid Sánchez, diputada de la República de Colombia, señoras y señores magistrados, honorables representantes de organismos internacionales, señoras y señores viceministros, distinguidos panelistas, distinguida Janet Cooper, nuestra comisionada para asuntos afrodescendientes, recientemente nombrada. Muy buenas tardes a todos y a todas. Esta ocasión es una ocasión que particularmente me llena de alegría el que desde Costa Rica tengamos la oportunidad de dar a conocer este importantísimo informe del Banco Mundial en relación con los asuntos y la situación de los afrodescendientes en América Latina. La aspiración de un gobierno de las personas es que todas las personas, es que todas las familias bajo un país, bajo una república, vivan de la mejor manera, que haya bienestar compartido, que haya felicidad. Y tenemos que reconocer algo maravilloso que tiene nuestra región, que es la confluencia de tantos orígenes, de tantas tradiciones, de tanta diversidad tan poderosa y tan maravillosa que debemos día a día celebrar. Vivimos un tiempo en el mundo, no solo en la región, donde no podemos sentirnos amainados, aminorados, porque ciertamente hay corrientes que adversan una visión integradora, una visión inclusiva, una visión de respeto y respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones. Pero en el corazón de las personas de buena voluntad siempre debe estar hacer lo correcto, hacer las cosas bien. Eso tiene que inspirar a un gobierno y eso es lo que inspira a nuestro gobierno y por eso nos sentimos honrados. Yo recordaba hace algún tiempo atrás la organización para el Congreso de Congresistas Afroamericanos en el año 2005, en el que me correspondió apoyar su organización, siendo yo en aquel tiempo trabajador parlamentario, y me tocó apoyar a una diputada de aquella época a que ese evento que reunió a congresistas afrodescendientes de toda la región para hacerlo realidad aquí en Costa Rica también. Esa diputada que impulsó aquel congreso en el año 2005 fue doña Epsi Campbell, nuestra canciller. Y eso es testimonio de la consistencia, no solo de las luchas de doña Epsi, sino también de un avance fuerte, vigoroso en esta materia que como país tenemos que profundizar. Doña Epsi a mí en este viaje me ha apoyado profundamente y ha contribuido de manera determinante en el aporte de nuestra administración. Doña Epsi accedió también a acompañarme en este viaje cuando ciertamente parecía un viaje difícil,
y estábamos en una posición aparentemente de mucha desventaja. Y sin embargo ella es una mujer valiente que tomó la determinación de hacerlo. Hoy yo siento un profundo orgullo de que doña Epsi Campbell sea nuestra vicecanciller, nuestra canciller y nuestra vicepresidenta. Y que su voz se sume no solo a esa voz fuerte de las mujeres y por las mujeres, a esa voz en defensa de los derechos humanos en representación de Costa Rica y muchísimas personas, sino también a las voces de los afrodescendientes en Costa Rica y en América Latina, porque eso es lo que como país creemos que debemos representar. Eso es lo maravilloso que tenemos que representar. En un mundo donde no está de más defender las causas más nobles. Este reporte, este informe, los contenidos de la investigación, sin duda, como lo decía el señor vicepresidente, tienen un impacto directo en el entendimiento y la formulación de la política pública. Siempre que hay datos y hay entendimiento de la realidad, no hay forma de que quien genere política pública pueda extrapolarse o apartarse de esas realidades. Esa es también una de las maravillas que nos da la ilustración y la tradición de la ciencia, y en este caso la ciencia de datos y la ciencia social también, y la estadística. Cuando vemos los datos, y en el caso de Costa Rica también, es clara una condición de desigualdad en la raíz de las relaciones entre los grupos sociales. Y es, si consideramos no solo el principio de libertad, sino de igualdad como algo fundamental para el entendimiento entre las personas y el desarrollo y el progreso de las sociedades, que confrontados con esas realidades no tenemos opción más que actuar y cambiar la realidad. Y hacia eso debe enfocarse la política pública. Por lo tanto, que sea este informe, y aprovechar para felicitar al banco por esta contribución tan importante, que este informe sea también un parteaguas para la política pública en la región, en la cual se visibilicen no solo las problemáticas, sino que se piensen las acciones, las soluciones y la manifestación de la voluntad de cambio para que los gobiernos, los pueblos, la sociedad civil actuemos. Y actuemos en un mundo convulso haciendo lo correcto, teniendo el valor de hacer lo que hay que hacer. Así que me complace muchísimo estar acá y que sea provechosa estas sesiones de trabajo. Buenas tardes. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, llegamos al momento que precisamente nos convoca esta tarde, que es la presentación del informe. Y voy a pedirle entonces al señor presidente de la República y quienes le acompañan aquí en el escenario, que por favor se ubiquen en la mesa principal. De esta manera ustedes podrán observar mucho mejor y tomar nota, ¿por qué no? Por supuesto, de los alcances de este informe. Bien, continuamos entonces con la presentación del estudio Afrodescendientes en América Latina hacia un marco de inclusión. Nuestra región ha dado pasos significativos en pos de la visibilización e inclusión de los pueblos afrodescendientes, pero la marcha continúa. Me complace llamar en este momento al señor Ede Hijas Vázquez, director principal de la Práctica Global de Desarrollo Social, Urbano, Rural y Resiliencia del Banco Mundial, quien presentará los alcances del estudio. Lo recibimos, por favor, con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y primero que todo agradecerle al señor presidente, agradecerle a la señora vicepresidente por sus mensajes. Es para nosotros un honor poder estar en Costa Rica para hacer el lanzamiento de este reporte. Sobre todo porque Costa Rica tiene una visión y ha tenido una serie de prácticas que son inspiración para el resto del hemisferio.
darle saludos a todos los ministros, miembros de la Asamblea y también a los representantes de organizaciones afrodescendientes del continente, de los cuales estaremos escuchando más adelante, de Brasil, de Colombia, de Uruguay, de Argentina y de tantos países. Como decía nuestro vicepresidente Jorge Familiar, 1 de cada 4 latinoamericanos se identifica como afrodescendientes. Y en los últimos 20 años ha habido enormes avances en tratar de entender quiénes son, dónde viven, en qué trabajan. Pero ha sido solo recientemente. Y parte de lo que queríamos hacer dentro del Banco Mundial es tratar de entender la realidad, hasta donde sea posible, en base a estos datos, de las poblaciones afrodescendientes. ¿Y por qué? Porque, como decía Jorge, dentro del Banco Mundial tenemos 2 objetivos principales. Primero, trabajar con los países a nivel global en la oportunidad histórica que tenemos de erradicar la pobreza absoluta en esta generación, de aquí al 2030, pero también entender de que no solamente los países y las familias no quieren dejar de ser pobres, sino también quieren ser prósperas, y cómo lograr que esa prosperidad sea compartida en todos los estratos de la sociedad. Cómo entender, por lo tanto, cuáles poblaciones están siendo excluidas y cuáles están quedando atrás en ese proceso de compartir la prosperidad. Y eso nos lleva, por supuesto, a tratar de entender en las poblaciones afrodescendientes qué está pasando en América Latina. Dentro del Banco Mundial, si nos ayudan aquí con la presentación, parte de lo que entendemos, el reporte, nos enfocamos en estoy poniendo el verde. Parte un poquito de entender el problema de inclusión social. Es importante entender no solamente de que cuáles son los accesos que tienen a oportunidad de los distintos segmentos de la población, también entender cuál es la capacidad de esa población de acceder a esos servicios. Y tercero, un tópico que no es muy normal que las instituciones financieras como el Banco Mundial conversen, es el sentido de dignidad de estas poblaciones. Cómo lograr entender que bien sean los pueblos indígenas, las personas con discapacidades, los pueblos afrodescendientes, tengan una visión de progreso y de que la siguiente generación va a tener unas oportunidades aún mayores que las oportunidades que tiene la actual generación. Nuestro reporte trata de enfocarse en 3 tópicos importantes. Primero, entender el territorio. Primero, entender dónde viven, cómo se distribuyen. Segundo, ver el mercado, cuáles son las oportunidades de empleo, las oportunidades de crecimiento económico que tienen los pueblos afrodescendientes. Y tercero, el tópico de educación como tópico fundamental para definir las oportunidades de la siguiente generación a acceso a empleo y oportunidades económicas. Así que les vamos a hablar en términos del territorio, en términos del mercado, en términos de la educación. Hablemos un poco de dónde viven las poblaciones afrodescendientes a nivel regional, a nivel nacional y a nivel urbano. Regionalmente, los afrodescendientes están distribuidos de manera muy diferente en la región. Más del 98% de las poblaciones afrodescendientes viven en Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, México y Venezuela. Brasil, con casi 105 millones de afrodescendientes, no solo es el país con la mayor concentración en América Latina, pero es el segundo país a nivel global, después de Nigeria, con población afrodescendiente. Uno no tiende a pensar eso, pero es una población enorme. Ahora, en términos de población de peso relativo, en Venezuela y Brasil, más del 50% de la población es afrodescendiente, y en segundo término viene Colombia, Cuba, Panamá, Uruguay y Costa Rica con alrededor del 10%. Pero como decía la vicepresidenta hace unos pocos minutos en la conversación, todavía hay mucho por hacer en términos de entender cuáles son los datos. No siempre los censos logran capturar de manera muy clara cuáles son las definiciones de población afrodescendiente, no solo por la manera como se hacen las preguntas en el censo, sino también, y de eso vamos a seguir hablando del término de dignidad, hay personas que dicen, no, yo no soy afrodescendiente, yo no estoy en ese grupo por las décadas de exclusión que la sociedad ha tenido en estas poblaciones.
Ahora, dentro de estos países es importante resaltar de que aunque hay regiones que han sido históricamente definidas como afro, no es donde vive la mayor parte de la población, pero es donde vive la mayor parte de la población que es excluida territorialmente en estos países. Estamos hablando de la costa pacífica de Colombia, el norte de Brasil, Esmeraldas en Ecuador, Barlovento en Venezuela, la costa atlántica en Centroamérica, Limón, Costa Rica. Entonces, en términos territoriales, son áreas que han sido históricamente marginales cuando uno ve los indicadores de acceso a servicios públicos, de salud, de educación, mucho más atrasadas que el resto. Este es un segundo tópico que analizamos en el reporte. Cómo se necesitan diseñar soluciones integrales a nivel territoriales en estas áreas. Finalmente, y esto es importante porque lo distingue del análisis que hicimos hace poco respecto a los pueblos indígenas, la mayor parte de las poblaciones afrodescendientes viven en las zonas urbanas de América Latina. 82% de los afrodescendientes viven en zonas urbanas. Eso hace que en términos económicos estén mejores que si vivieran en las zonas rurales, pero cuando uno mira los datos en las zonas urbanas, las poblaciones afrodescendientes tienen 2 veces más probabilidades de vivir en los barrios marginales y en las favelas que los no afrodescendientes. ¿Y eso en qué se traduce? En menores oportunidades, en menores niveles de servicio y, por ejemplo, en Brasil, mayores niveles de crimen y violencia. Esta marea de crecimiento económico, de prosperidad, ha ayudado a que muchos de esas familias afrodescendientes hayan escapado de la pobreza. Pero cuando uno desagrega los datos, ¿qué encuentra? Que no todos los segmentos de la población han escapado de la pobreza a la misma tasa. Por ejemplo, en Uruguay, y esto es solamente un ejemplo, los datos y las tendencias son parecidas en todos los otros países de la región. ¿Okay? Los afrodescendientes, la gráfica en amarillo, ¿okay?, tuvieron una disminución de la pobreza del 10%, enormes progresos. Sin embargo, los no afrodescendientes, la disminución de la pobreza fue del 15%. La marea subió en términos de progreso económico, pero no subió tanto para los afrodescendientes. La prosperidad no fue compartida de manera equitativa en Uruguay. Como resultado, el nivel de pobreza es 3 veces mayor en los hogares afro-uruguayos comparados con los no afro-uruguayos. Ahora, los afrodescendientes también experimentaron menor movilidad social. En el 2015, los afrodescendientes tenían 2.5 veces más probabilidad de estar atrapados en la pobreza crónica que los otros segmentos de la población. No solo son pobres, sino que la posibilidad de que la siguiente generación escape es muchísimo menor. Ahora, estas disparidades son exacerbadas por muchas otras dimensiones de exclusión. Por ejemplo, si un hogar afrodescendiente rural tiende a ser más pobre. Si es rural y la cabeza del hogar es una mujer, es aún más pobre. Entonces uno no puede mirar solamente de manera exclusiva a los afrodescendientes, sino también a desempacar un poco la problemática a nivel de múltiples dimensiones de exclusión en estos hogares. Ahora, veamos un poco cómo se insertan en el mercado laboral las poblaciones afrodescendientes. Esto es importante no solamente desde el punto de vista de los hogares afrodescendientes y cómo escapan de la pobreza, sino es muy importante desde el punto de vista de crecimiento económico de los países. Si a estas poblaciones tan importantes, 150 millones de personas, no se les dan las oportunidades para poder ser lo más productivos posibles, eso revierte en la productividad de los países enteros. Las oportunidades de poder aumentar el crecimiento económico al traer a estas poblaciones y lograrles dar la oportunidad de ser lo más productivos posibles son enormes. En Brasil, por ejemplo, si comparamos 2 trabajadores con el mismo nivel educativo,
con características socioeconómicas y experiencias laborales parecidas, pero de diferente raza, el afrodescendiente gana 16% menos en el mismo tipo de trabajos. Si es además mujer afrodescendiente, la brecha es aún mucho mayor. Ahora, una foto. Una foto que no es muy normal ver. En Brasil, por ejemplo, si se mira la proporción de afrodescendientes en alta gerencia, 6%. La población en general, 50%. Entonces, no solo hay una brecha laboral en términos de acceso a oportunidades de trabajo, sino que también la calidad de trabajo, los tipos de trabajo, son muy diferentes en los datos que vemos para afrodescendientes y no afrodescendientes. Hablemos ahora de educación, el tercer tópico que traemos dentro del análisis. La educación es muy importante porque es fundamental. Si no se les da suficientes oportunidades de educación a los hogares afrodescendientes, las oportunidades en el mercado laboral son muchísimo menores. Hay una gráfica que es muy interesante del reporte, y es tratando de comparar cuál es el beneficio de poder tener mayores niveles de educación en los hogares afrodescendientes. Así que comparemos dos hogares afrodescendientes idénticos en Brasil, con las mismas características. Si el jefe de familia completó la educación primaria, tiene 9% mayor probabilidad de dejar de ser pobre. Si completa la secundaria, 16%. Si completa la educación terciaria, técnica universitaria, 23%. Y es interesante porque cuando analizamos este impacto de la educación en las oportunidades laborales y la disminución en la pobreza, el impacto es mucho más grande, encontramos, para poblaciones afrodescendientes que para otras poblaciones, blanca o mestiza. Entonces, el valor que tiene la educación, el beneficio que tiene la educación para los hogares afrodescendientes es muchísimo mayor. Entonces, enfocarse en ese tópico de educación es muy importante. Ahora, ¿qué pasa? Que los niveles de escolaridad son muchísimo más bajos para los hogares, para los niños afrodescendientes, ¿okay? 64% contra 80% de la población. Ahora, no es un problema de acceso. Recuerden de que la mayoría de los hogares afrodescendientes están en las zonas urbanas. Entonces, no es un problema de acceso, sino que tienen un gran problema de deserción escolar. Tomemos el caso de Uruguay. Mientras la estadística muestra de que la deserción para menores de 18 años, la deserción escolar, es 1 a 3, para los afrodescendientes, 2 de cada 3 niños no termina la escuela secundaria. Y ahí mismo empieza el retraso. No termina la escuela secundaria, no termina la escuela terciaria, no tiene las oportunidades de trabajo, no hay manera de escapar la pobreza. Entonces, el enfoque aquí no es solamente de acceso, el acceso es parecido, sino qué es lo que está pasando en términos de calidad y qué es lo que está pasando en términos de mantener la población escolar. Y mucho de ello tiene que ver con ese sentido de dignidad que estábamos hablando. Este es un ejemplo de un libro de lectura obligatoria en el Perú. Y no es por poner un ejemplo de Perú, en todos los países hay accesos. Y esta es la historia de las razas, en donde la raza blanca fueron los primeros que se bañaron después de la creación, luego vinieron los mestizos y al final el agua sucia estaba y ahí fue donde se bañaron, y por eso está la raza negra. Cuando hay esos mensajes en la escuela que nos pueden hacer reír, pero eso de frente empieza el proceso de discriminación y exclusión y empieza el sentido de los afrodescendientes de sentirse menores de eso, de reducir las opciones y los sueños y las posibilidades de escape de la pobreza que veníamos hablando. Sin embargo, ha habido experimentos muy positivos. Las cuotas universitarias en Brasil han tenido unos impactos muy positivos. En el 2002, 20% de los estudiantes eran afrodescendientes en las universidades, contra la población que era 47%. En el 2015, 47% de esa población era afrodescendiente.
Las cuotas funcionan, los estudios han demostrado de que no han tenido un impacto, incluso ha sido positiva los resultados académicos al tener ese aumento de la población. Ahora, eso no es la única solución, porque uno puede poner cuotas en la parte terciaria, pero si uno no tiene, el país no tiene la educación básica y secundaria de calidad, no hay manera de lograr los impactos. Así que no hay una única solución y parte del mensaje del reporte es que hay que analizar con mucho más detalle cuáles son las razones verdaderas de las barreras que se encuentran para poder encontrar soluciones prácticas. Así que, de nuevo, el reporte trata de poner sobre la mesa todos los datos que descubrimos y que analizamos en el continente y gracias a la labor de las organizaciones afrodescendientes que han tenido décadas de trabajo en este sentido, hoy tenemos datos que no teníamos hace 1 o 2 décadas y hay 4 recomendaciones que hacemos para concluir. Primero, es muy importante mejorar el diagnóstico de la problemática de las poblaciones afrodescendientes. A veces es muy fácil poner soluciones y decir de que la solución a toda la problemática es hacer la política A, la B, la C. Lo que demostramos en este reporte es tratar de decir, es un problema complejo, es un problema en donde cada situación requiere un análisis distinto. El reto de las poblaciones afrodescendientes en zonas excluidas territorialmente es muy distinto al reto de las poblaciones afrodescendientes en los barrios marginales, en las poblaciones urbanas. El reto de lograr la educación terciaria es muy diferente a cómo lograr una educación primaria y secundaria de mayor calidad para hogares afrodescendientes. El acceso al mercado laboral es muy diferente. Entonces, parte del mensaje es que, tenemos que continuar en esta labor de poder mejorar el diagnóstico, la recopilación de datos, la combinación de poder entender con mucha más seriedad esta problemática y este reporte es un primer paso que muchas otras organizaciones también han contribuido y que tenemos que colectivamente tratar de resolver y avanzar. Segundo, hay que diseñar políticas claras con objetivos claros, específicos y medibles. No podemos decir las cuotas en el sistema universitario van a resolver el problema de las poblaciones afrodescendientes porque no es así. Hay que mirar con análisis, hay que empezar a monitorear cuáles son los resultados de estas políticas. Cada país tiene una problemática diferente, pero es fundamental tratar de hacer ese análisis concienzudo, esa compilación de datos, ese proceso de aprendizaje, esa transversalidad que es tan importante para resolver estos problemas de los hogares afrodescendientes. Tercero, el tópico de dignidad es muy importante. Cambiar esos modelos mentales requiere un trabajo muy integral de la sociedad, porque no es solo cambiar la manera de ver a los segmentos afrodescendientes, de reconocer el valor que tienen dentro de la sociedad, sino también de lograr de que los niños y los jóvenes afrodescendientes tengan ese sentido de dignidad y de respeto consigo mismo y de que permitan soñar de que es posible no solo un futuro mejor, sino un liderazgo a nivel. Es el lograr de que esa foto que teníamos de empresarios afrodescendientes sea la aspiración de esa siguiente generación. Y por último, es fundamental fortalecer la capacidad de las organizaciones afrodescendientes y de continuar en ese proceso de aumentar el espacio que tienen de participación política en la toma de decisiones, de lograr traer esas voces al discurso nacional, para poder hacer esos mejores análisis de políticas, porque una cosa es recopilar los datos, hacer análisis de políticas, otra es traer las voces, experiencias a las vivencias de las comunidades y los hogares y los individuos afrodescendientes a esta solución. Por último, quiero cerrar la presentación de nuevo agradeciendo al gobierno de Costa Rica por acompañarnos. Esperamos poder y eso teníamos una conversación con las organizaciones afrodescendientes, repetir esta presentación en otros países del hemisferio, porque es importante tener estos espacios de diálogos, porque este es un primer paso, como decía nuestro vicepresidente, en no solamente hacer el análisis, sino también empezar a definir cuáles pueden ser las políticas más prácticas, cuáles son las experiencias positivas que hay en América Latina, cómo lograr que esos primeros pasos se traduzcan en acción. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al señor Hijas Vázquez. Lo que nos presentó el día de hoy constituye ni más ni menos que el principio, el fundamento de la arquitectura que hay que empezar a construir, precisamente las políticas públicas que se requieren para que entonces el que nuestros hijos y nuestras hijas sean profesionales no sean únicamente una aspiración, sino una realidad. Gracias por mostrarnos este informe, señor Hijas. Así que ahora los quisiera invitar a disfrutar de esta producción audiovisual que también rememora la vivencia de los afrodescendientes en América Latina. Bien, para el Banco Mundial ha sido un inmenso honor haber tenido la presencia del señor presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, en la presentación de este reporte. Nos han dicho que se va a retirar, lo despedimos por su esfuerzo con un fuerte aplauso y nuestra gratitud por haber estado con nosotros. Gracias, señor presidente. Bueno, y para quienes recién se conectan a través de nuestras plataformas digitales, quisiera recordarles que mi nombre es Michelle Mitchell, soy periodista y los saludo desde San José de Costa Rica, donde estamos la presentación del reporte del Banco Mundial Afrodescendientes en América Latina hacia un marco de inclusión. Estamos en vivo desde el perfil de Facebook del Banco Mundial y los invitamos a participar de este diálogo activamente, tanto a través de Facebook como Twitter, con el hashtag Afrolatinos. Y bien, tras la presentación del estudio es momento propicio para que un panel en el que participantes van a reflexionar sobre el estado de la afrodescendencia en la región y cómo hacer efectiva su inclusión y participación social, económica y política. La discusión se centrará en los avances de los últimos años en materia de reconocimiento, pero también tocará las brechas de acceso a la educación, el trabajo y los servicios públicos que aún nos marginan. Quisiera invitar entonces, para poder continuar con este panel, al escenario al señor Oscar Gamboa, actual director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes de Municipios con Población Afrodescendiente de Colombia y exdirector del Programa Presidencial Afrocolombiano. Bienvenido, don Oscar. Contamos también con la presencia del señor Mario Teodoro, consultor legislativo del Senado Federal de Brasil y quien fue secretario de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de la Presidencia de la República y es especialista en cuestiones étnicas, mercado de trabajo e informalidad. Gracias por acompañarnos, don Mario. También quisiera invitar al señor Pastor Elías Murillo Martínez, vicepresidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas y miembro de la Comisión sobre Equidad y Salud de la Organización Panamericana de la Salud. El señor Murillo Martínez es de nacionalidad colombiana, abogado y consultor internacional en materia de población afrodescendiente. Y finalmente quisiera invitar a la señora primera vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de la República de Costa Rica, doña Epsi Campbell Barr, a pasar al escenario.
La señora vicepresidenta es economista, con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo y una maestría en Técnicas Avanzadas de Gestión y Decisión Política. Tiene una larga carrera como gestora comunitaria, ha sido 2 veces diputada y precandidata presidencial. También ha participado como conferencista a nivel internacional, es investigadora y activista de los derechos humanos en temas relacionados a mujeres, pueblos indígenas afrodescendientes, pobreza, desarrollo social y ambiente. Me corresponde ahora a mí, ahora sí, desplazarme a este lado del escenario para dar inicio con este panel y profundizar, por supuesto, en los contenidos del reporte. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Qué honor tener a este panel de lujo. Tal vez vamos a dar inicio con preguntas específicas para cada uno de ustedes. Y la primera sería para usted, señor Murillo. Latinoamérica no se reconoce todavía a sí misma como una región que discrimina. Sin embargo, todos sabemos que la exclusión y la estigmatización continúan. Quisiera preguntarle entonces, ¿cuál es el rol que tienen los organismos internacionales para poder derribar el racismo y la discriminación? Bueno, muy buenas tardes. Para mí realmente es un placer y un motivo de orgullo estar aquí. En primer lugar, yo quisiera hacer 3 apreciaciones iniciales. Darle mis agradecimientos al gobierno de Costa Rica por la amable invitación. Costa Rica no tiene una vicepresidenta, pero los afrodescendientes en América Latina nos sentimos también parte de esa vicepresidencia. Una mujer que supo trascender las líneas raciales, trascender las líneas de género, imitando a Obama, primero costarricense, luego afrodescendiente. Este es un ejemplo que, sin duda alguna, tenemos que emular. En segundo lugar, también quiero darle mis agradecimientos y mi reconocimiento al Banco Mundial por este importante reporte que permite poner sobre la superficie el vínculo estrecho que existe entre pobreza y racismo. De ahora en adelante se dirá, lo dijo el Banco Mundial, y eso realmente es muy importante. Es tan importante el mensaje como el mensajero, de verdad que esto es... Y en tercer lugar, una pequeña precisión. Yo soy pastor, pero de nombre, pastor, no tengo rebaños. Y esto también es muy importante en momentos en que los pastores despiertan pasiones extremas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial es quizás uno de estos escenarios de la organización internacional, de los organismos internacionales, que hoy ha permitido poner sobre la superficie los grandes desafíos, pero también las oportunidades que se enfrentan los afrodescendientes en la región de América Latina. Y entre los hechos más elocuentes que permite constatar el crecimiento de esa voluntad política, de esa voluntad colectiva a nivel de la comunidad internacional, está justamente la proclamación del Año Internacional de los Afrodescendientes, que fue el 2011, y ahorita el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Para reconocer hay que conocer. Hoy la comunidad internacional en su conjunto reconoce a la población afrodescendiente como sujeto de derecho internacional considerado en su sentido más amplio. Eso fue un paso de la mayor importancia a partir de la conferencia de Durban, donde surgió y se acuñó el concepto de afrodescendiente para referirse a este conjunto de pueblos, de familias, de individuos que comparten una historia, que tienen unas tradiciones y costumbres o parte de ellas que las distinguen de otros pueblos y que revelan y conservan conciencia e identidad. Hoy la comunidad internacional también ha podido constatar, y este es un aspecto que está avanzando de manera muy progresiva en el referente, justamente en el día de hoy, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra se está ocupando de la cuestión de los afrodescendientes, está discutiendo la iniciativa de una declaración internacional sobre los derechos de los pueblos afrodescendientes como una más de las expresiones de reconocimiento de esta población. Hoy, Naciones Unidas, la comunidad internacional en su conjunto, reconoce que para el caso de América Latina la posibilidad de que se puedan alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible pasan por la superación de las brechas, de las asimetrías que distinguen a la población afrodescendiente con respecto a los promedios nacionales. En la medida en que el peso poblacional de los afrodescendientes, sus desventajas, es tan enorme que hace imposible que en circunstancias normales podamos avanzar en esa dirección. Quizás tenemos un desafío muy importante y es poder conectar
lo que representan los pueblos afrodescendientes en el cumplimiento o para la superación de los grandes retos globales. El último informe sobre los retos globales que se abordó el foro de Davos, que muestra, entre otros asuntos, el aumento del extremismo a nivel mundial, los impactos de la migración involuntaria a gran escala y los desastres naturales, entre otros. Si se coloca, si se superpone en un mapa estas situaciones entre pueblos afrodescendientes y estos desafíos, encontramos que hay una coincidencia muy marcada. La posibilidad de que los objetivos de desarrollo sostenible se puedan cumplir, incluidos los que tienen que ver con el cambio climático, pasa porque podamos superar muchas de las barreras que actualmente afrontan los afrodescendientes. Y allí ya está avanzando la comunidad internacional en su reconocimiento. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de hecho, fue la instancia de donde se gestó el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. Hoy, por primera vez, el Parlamento Europeo, por ejemplo, se ha ocupado de la cuestión de los afrodescendientes. Muchos gobiernos en Europa y América Latina han lanzado el Decenio Internacional de los Afrodescendientes y están desarrollando acciones positivas en esa dirección. Las medidas de acción afirmativa, en Bolivia, en Ecuador, en Costa Rica, Uruguay, etcétera, que se han implementado actualmente y que se orientan, por ejemplo, a garantizar la inclusión de los afrodescendientes en los espacios de decisión, tiene que ver con los requerimientos que se han hecho desde la comunidad internacional y, por supuesto, con la acción colectiva de los afrodescendientes. De manera, pues, que diría hoy que los organismos internacionales están avanzando de una manera positiva, de una manera muy creciente, muy potente, en un esfuerzo interconectado entre sociedad civil, Estado y comunidad internacional que nos va a permitir garantizar que el Decenio Internacional de los Afrodescendientes sea efectivo. Gracias, muchísimas gracias, Pastor Elías. Señora Canciller, usted es la primera mujer afro que alcanza uno de los más altos cargos de elección popular, no solamente en Costa Rica, sino en Latinoamérica, y no nos vamos a cansar de celebrar este importante logro. Usted es testigo de que el trecho no solamente es largo, es empinado. Y desde esta perspectiva, la pregunta para ustedes, ¿qué elementos son necesarios, no solamente desde la perspectiva de la política pública, parte de lo que están haciendo incluso algunos organismos, gobiernos también, pero también desde la comunidad? ¿Qué elementos deben fortalecerse para poder no solamente hacer más frecuente y que sea, por supuesto, algo normal, común, el hecho de que las afrodescendientes tengamos mayor representatividad y participación política? Y esto lo pregunto no solamente como comunidad, aquí hay un elemento de género importante también. Bueno, muy buenas tardes. Para mí realmente el desafío que ha presentado Costa Rica al mundo y que lo ha presentado en esta región y lo que puedo representar en un momento determinado, yo quisiera plantearlo en dos sentidos. Lo primero es que esto pasa en Costa Rica y no es casual. No es casual que la primera mujer vicepresidenta afrodescendiente sea costarricense. No es casual porque evidentemente hay una parte que es muy importante, que el reporte lo planteaba como un elemento central y son las condiciones de partida. Evidentemente las condiciones de partida determinan muchísimo las posibilidades reales de llegar hasta dónde. Y entonces creo que entendiendo que aquí enfrentamos importantes desafíos y brechas importantes, también el país ha ofrecido unas oportunidades que han cubierto en el estado de bienestar a las comunidades afrodescendientes. Y eso entonces me convierte en una beneficiaria de un estado que al que le alcanzó a mi familia, le alcanzó a mi papá, me alcanzó a mí, le alcanzaron a mis hijas esas políticas de estado que le permiten a una tener una base mucho más sólida para avanzar. Y yo creo que eso no es un tema menor, hay que volver a decir que la educación, hay que volver a decir que las oportunidades, hay que volver a decir que las comunidades en donde una se relaciona, hay que volver a decir de nuevo que uno de los elementos centrales para la inclusión son políticas universales que le alcancen a los afrodescendientes, que le lleguen allí,
no son solamente esas políticas separadas con un poquito de recursos, sino un Estado vigoroso que sea capaz de llegarle a toda la población. Y en esa población tener el foco en los sectores más excluidos para que desde allí se puedan empezar a disminuir las brechas. Segundo, porque finalmente vivimos en sociedades en donde también la condición de ser mujeres nos coloca unos desafíos particulares. Y esos desafíos particulares son mayores para las mujeres afrodescendientes. Y evidentemente, de nuevo vuelvo yo a pensar y a plantear qué es lo que tenemos que hacer particularmente con las mujeres afrodescendientes en las comunidades, porque eso quiere decir que tenés que mirar y que se tienen que abordar las personas en su entorno, en su comunidad, en alternativas recreativas, de infraestructura, en acceso al arte, al deporte, a la recreación, a la buena nutrición, a la salud, comunidades que tengan los servicios accesibles para todos y para todas, pero volver al tema de que aquellas familias que están siendo lideradas por mujeres tienen que tener una atención especial, por dos razones. Primero, porque las mujeres son mejores para distribuir los recursos y las oportunidades dentro de las familias. Y eso es para las mujeres afrodescendientes y para las no afrodescendientes. O sea, evidentemente ahí hay una capacidad de generar con los recursos una multiplicación de oportunidades. Y segundo, porque evidentemente una tiene que ubicar a los grupos humanos claramente qué es lo que requiere cada quien. Y quiero ahí simplemente ir terminando diciendo que hay un foco de atención que tenemos que darle a los hombres y las mujeres más jóvenes, a la generación de la luz, a esas personas que si les damos oportunidades ahora, si les damos los derechos, si les garantizamos las condiciones, ese piso parejo que les permita avanzar, esas generaciones van a dar un salto cualitativo para el desarrollo. Yo me siento totalmente comprometida para que esta oportunidad de representar a mi país y de además ser la canciller de la República sea también un elemento que le permita a las comunidades afrodescendientes darle un empujón en este decenio de los pueblos afrodescendientes, haciendo cosas, tomando decisiones, tomando este reporte para hacer planes de trabajo, comprometiendo recursos y haciéndolo con el Banco Mundial. Es diferente cuando lo podemos hacer con aliados vigorosos. Muchísimas gracias. Gracias, señora canciller. Don Oscar, indefectiblemente la familia y por supuesto que las comunidades son esa primera trinchera desde donde se puede construir prosperidad y bienestar para las comunidades. Usted ha sido alcalde en el Chocó, en su natal Colombia, asesor en Cali y actualmente maneja una asociación de alcaldes afrodescendientes. ¿Cuáles son esos desafíos que usted encuentra para efectos de que no solamente haya un tema de acceso, sino también incorporación de la visión de mundo, las necesidades y las aspiraciones de la población afrodescendiente desde la perspectiva municipal y comunitaria? Buenas tardes. Yo creo que tengo problema de sonido. ¿Me escuchan? ¿Sí? Lo escuchamos, Oscar, sí. Buenas tardes. Primero, emulo a Pastor reconociendo al gobierno de Costa Rica por brindarnos estos escenarios. Gracias. Por brindarnos unos escenarios necesarios en el contexto no solamente de América Latina, sino del mundo, para diálogos de perspectiva de construir sociedades incluyentes. Segundo, también destacar lo del Banco Mundial. Creo que yo comentaba que hace unos 20 años desde hace unos 20 años me movía por Washington, y el Banco Mundial en esa época estuvo como interesado en el tema, hasta hoy que lo volvemos a encontrar, y eso es muy válido. Bueno, yo quiero hacer una primera precisión conceptual, que entendamos que estas luchas no son para buscar privilegios por nuestra condición
afro. No es justo que las sociedades modernas estemos luchando para que haya una preferencia por una expresión racial en particular. Estas luchas son para que los seres humanos entendamos que indiferentemente de nuestra condición estereotípica o fenotípica, somos seres humanos y que lo bello de esta sociedad global en la cual debemos sentirnos insertos es que la diversidad sea parte de su patrimonio. Eso lo digo no solamente de la condición racial, sino de la condición de género y de la condición territorial o de la condición física en el caso de personas con alguna discapacidad. Las experiencias desde lo local indudablemente están influenciadas por las dinámicas globales. Y las dinámicas globales pues han marcado una trazabilidad en la historia, pues obviamente de exclusión, pues obviamente de negaciones, pues obviamente de prácticas inaceptables, pero las dinámicas desde lo local pues han comenzado como a venir de atrás para adelante, no solamente para recuperar lo recuperable, sino insertar lo insertable para hacer rica y hacer robusta el concepto de sociedad moderna. Claro, la presentación lo describía muy acertadamente en las zonas donde estamos ubicados las poblaciones de descendencia africana, pues se sienten unos indicadores muy disminuidos. Pero también yo aquí hago una reflexión que es introspectiva. Yo a mis alcaldes y a mis actores desde lo local también mantengo haciendo un poco de pedagogía para entender que ya no somos esclavos, que no hay que tener temores a actuar con un perfil más de gerentes del día a día, pero gerentes de la historia. Porque a veces siento temores en mis entornos locales para actuar con libertad. Y eso yo lo resumo, lo expreso en una frase: atreverse más. Hay unas paradojas francamente decepcionantes. Curiosamente, los entornos de origen y de vivencia nuestra son entornos como oferta ambiental muy rica, pero lamentablemente esa riqueza no es para los endógenos, sino que prácticamente prolongamos los esquemas de esclavitud al ser dependientes de neocolonizadores en nuestros entornos. Y allí hay un componente de actitud, un componente de ruptura de esa, como decía el maestro Zapato de Villa en Colombia, de esa carimba mental. Y allí hay un punto de reflexión en el cual hemos estado trabajando. Y comparto la invitación de la señora vicepresidenta Epson por el tema de los jóvenes. Y allí, con los alcaldes y las alcaldesas, hemos estado trabajando mucho, involucrando jóvenes para que sean protagonistas, más que objetos, sujetos de la construcción y arquitectos de la construcción de un futuro, de su futuro. Desde otra perspectiva, en términos de la gobernabilidad local, ha sido una tarea progresiva y transicional de que en los planes de gobierno se incorporen políticas públicas que armonicen con las necesidades y demandas que los momentos de la historia nos exigen. Ya vi la guillotina del tiempo, debo detenerme, pero en la próxima pregunta... Y yo le agradezco a esa guillotina que haga mi trabajo. Perfecto. Mario, usted como brasilero proviene del país, evidentemente, que tiene la mayor población afrodescendiente fuera de Nigeria, la que ha tenido además avances más significativos desde el punto de vista de inclusión, pero cuando uno escucha, caramba, que cada 25 minutos muere un joven afrodescendiente, es una tragedia, no hay otra forma de calificarlo sino como una tragedia, donde estamos minando capital social, tejido social que se está destruyendo en ese proceso. Y aquí entonces la pregunta es, ¿cómo deben cerrar ahora sí las políticas públicas, no solamente las brechas de acceso, sino esas que nuevamente den posibilidades de ascenso, de realización de las poblaciones y de los jóvenes afrodescendientes y también de otras poblaciones vulnerables como lo pueden ser las mujeres afrodescendientes y poblaciones remanentes, los cimarrones que están presentes en su país? Claro. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. E acá eu termino meu português espanhol para começar a falar em português lentamente,
depois de alguns anos de tentativas, eu descobri que o melhor entendimento é o português falado lentamente, é melhor do que o portunhol. Então, por favor, eu vou tentar falar lentamente. O Brasil foi o país que teve um protagonismo nessa tentativa de transformar um problema social em um campo de políticas públicas, que foi exatamente isso que aconteceu com o problema social das diferenças sociais entre negros e brancos, que se transformou em um campo de políticas públicas a partir da criação da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR. Portanto, desde 2003, nós temos essa área de combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação como um campo de políticas públicas, como temos educação, saúde, etc., etc. E a experiência que nós tivemos desse tempo, desses 10 anos, é muito rica em todos os sentidos. Primeiro, na importância do tema. Segundo, na complexidade do tema. Não é um tema simples, ele é muito complexo, porque ele se desenvolve em várias áreas. A questão racial, ela se desenvolve, e como o relatório aqui colocou, dos afrodescendentes, eu queria, inclusive, aproveitar para parabenizar o Banco Mundial pela iniciativa e pela qualidade do trabalho, mas ali mesmo se mostra que a questão dos afrodescendentes, ela deságua numa questão educacional, numa questão de saúde, numa questão de condições de vida, de habitação, enfim, é uma multiplicidade de problemas que envolvem as diferenças entre negros e brancos. E nós também começamos a perceber que não são só os problemas que o racismo, como uma ideologia que diferencia as pessoas e que se desenvolve a partir, pelo menos, de duas vertentes, que é o preconceito e a discriminação, ele penaliza alguns grupos mais diretamente, né? Alguns grupos, embora ele seja geral para a população afrodescendente como um todo, mas alguns grupos são mais fragilizados. E aí as políticas públicas, eu concordo inteiramente com a doutora Epps, as políticas públicas elas têm que se movimentar em função dos grupos mais carentes, não é? Claro que é importantíssimo, e aqui ela dá um testemunho, inclusive pessoal, da importância das políticas universais. As políticas sociais universais são importantíssimas. Agora, o que nós aprendemos nesse pouco tempo de políticas de igualdade racial é que essas políticas universais, numa sociedade em que impera ainda a ideologia do racismo, elas precisam ser complementadas por políticas de igualdade racial. E aí eu dou um exemplo. No Brasil, nós conseguimos reduzir a pobreza, mas saíram da pobreza mais brancos pobres do que negros pobres. Ou seja, a política ela foi mais efetiva para a população branca. Significa dizer que hoje a percentagem de negros pobres é maior do que há 10 anos atrás. Não porque tenha mais pobres, mas porque saíram da pobreza mais facilmente populações negras. Então, desse ponto de vista, nós temos alguns grupos, eu falo rapidamente, que devem ser alvo dessas políticas. O primeiro deles são as mulheres negras chefes de família, porque, além da dependência das outras pessoas, são famílias geralmente de maior incidência de pobreza, incidência de pobreza extrema. Um segundo grupo é justamente a população de cimarrones ou quilombolas, que hoje no Brasil envolve mais de 5 milhões de pessoas, mas que continuam sem acesso à terra e, apesar de todo o discurso governamental, nós não conseguimos implementar as políticas que se deveriam, por falta, inclusive, de interesse político e de recursos. E o terceiro grupo, já foi falado aqui mais de uma vez, são jovens negros, que, no caso do Brasil, estão sendo vítimas de violência de todo tipo, não é? E hoje, por ano, nós perdemos 26 mil jovens assassinatos a cada ano no Brasil. E esse é um dado estarrecedor, é um dado de país em guerra. Então, esses três grupos eu elencaria como os principais grupos de foco de uma política que, infelizmente, ainda é preciso que seja feita num país por conta do racismo e do preconceito. É o caso do Brasil, acredito também que seja o caso da maioria dos países, como mostra o relatório aqui. Obrigado.
Gracias, Mario. Como les hemos venido diciendo, la conversación no solamente fluye entre los que estamos aquí presentes, sino también a través de las redes sociales. Y hemos recibido varias consultas. Y muchos de nuestros seguidores en redes sociales confían en que la educación es clave para evitar la discriminación y la exclusión. Ahora, esta es una pregunta para todos. Quisiera aquí abrir el espacio para que todos pudieran, en un espacio de aproximadamente 4 minutos cada uno, elaborar sobre cómo la educación puede cerrar las brechas. El reporte dice claramente no es un tema de acceso. Cuidado que en las mismas aulas se abren brechas profundas también cuando los niños y las niñas con contenidos que no están construidos desde su identidad pueden profundizar, estigmatizar esa discriminación. ¿Cómo puede contribuir la educación sabiendo que existen esos desafíos a poder reducir esta situación? Adelante. Si quiere yo inicio brevemente. Yo creo que la educación, los pueblos sin educación no salen. Y yo aquí me detengo en 4 escenarios de la educación. Uno, el tema de acceso, el tema de permanencia, el tema de pertinencia y el tema de calidad. Y me detengo en pertinencia como contribución al desarrollo. Yo creo que una educación que no acompase, que no armonice con la oferta del entorno de hábitat de una población determinada o unos pueblos determinados, pues poco va a servir para potenciar su desarrollo. Pongo un ejemplo. Yo tuve una época de gobernador encargado del departamento del Chocó en Colombia, departamento rico sobre todo en recursos naturales y mineros, y representaste a Astrid. Me llamaba la atención que la Universidad Tecnológica del Chocó no tenía facultad de minas. Entonces la pertinencia de la educación allí falla, porque entonces el conocimiento no sirve de plataforma para potenciar el desarrollo. Entonces la educación, repito, clave para el desarrollo, pero una educación que tenga calidad, que tenga pertinencia, que tenga acceso y que tenga permanencia de sus beneficiarios. Gracias, Óscar. A ese tema quisiera añadir el tema de, hemos hablado de deserción estudiantil. Es justo hablar de deserción cuando más bien parece exclusión. Pertinencia, por ejemplo, cuando los contenidos no son los apropiados. Pero aquí suma la pregunta de la educación como elemento para poder movilizar a las poblaciones afrodescendientes. Bueno, yo quisiera aquí plantear 2 cosas. Primero, el tema de la educación vinculado a comunidades con centros educativos que tengan todas las condiciones en acceso a tecnologías, innovación, programas articulados con arte, cultura, nutrición. Digo, porque en las comunidades más pobres, las escuelas deberían de ser las escuelas más modernas y con mejores condiciones. Digamos, lo primero que tenemos que hacer es que la escuela se convierta en el punto de referencia para el desarrollo de las comunidades. Segundo, yo diría que conforme vamos avanzando en nivel, después de la escuela sigue la secundaria, la educación técnica y la educación universitaria. Entonces tenemos que garantizar programas que le permitan a los jóvenes, a los niños y niñas afrodescendientes mantenerse en la escuela, pero con todas las redes de apoyo que requieren para mantenerse. Es que no es que abandonan o desertan, es que son expulsados de los centros educativos por las condiciones a veces de precariedad que tienen los centros educativos, comunidades más pobres, centros educativos abandonados por excelencia, los peores profesores y profesoras, sin materiales y sin oportunidades. Entonces empecemos a ver la escuela desde una perspectiva integral y como el centro fundamental a través del cual se desarrolla una comunidad. Y por eso digo elementos arte, cultura, deporte, innovación, acceso a las tecnologías, nutrición, y entonces empezamos a tener programas vigorosos. Los chiquitos y chiquitas no se van a querer salir de esas escuelas cuando tienen realmente buenos profesores, buenas profesoras y tienen una oferta lo suficientemente integral. Lo segundo es efectivamente una orientación vocacional que permita desde muy niños a generar la creatividad para esas criaturas. O sea, realmente cuando miramos una escuela privada rica y miramos una escuela pobre, ahí desde pequeñitos a los niños de las escuelas
de recursos se les está motivando para la creatividad, para el emprendedurismo, para la posibilidad de desarrollar todas sus capacidades. Esas mejores prácticas son las que tienen que estar en las escuelas. Tener la posibilidad de que a través de la escuela se disminuyan las brechas entre las mujeres y los hombres. Ese me parece que es un elemento central para que tengamos niñas y jóvenes empoderadas, que tengan posibilidad de tomar decisiones, que además puedan retrasar el embarazo de jóvenes afrodescendientes y de niñas afrodescendientes. Es escandalosa y debe de ser realmente un tema en donde planteemos cero tolerancia para esa realidad que distorsiona cualquier proyecto de vida de una criatura, y muchas de las veces con padres de esas, son producto de abuso sexual de esas niñas. De manera que yo sí creo que empecemos con una política de Estado que le mire en las comunidades afrodescendientes, que mire en la escuela el centro neurálgico para el desarrollo de esa comunidad, con una atención integral, poniendo a los mejores educadores y educadoras, dándole oportunidades con una currícula realmente vigorosa y con el acceso a todo lo que hoy tiene como instrumentos, y veremos en un plazo muy corto esas mismas comunidades dando un salto cualitativo. Mayor crecimiento económico, por cierto, para todo el mundo, un aumento del Producto Interno Bruto, mayores posibilidades para las familias y además una disminución de las brechas y de acceso a los derechos humanos de esas comunidades. Gracias, doña Epsi. Yo quisiera destacar una nota positiva de Colombia. Vamos a ver dos experiencias. Con la Ley 70 del 93, en Colombia se incorporaron disposiciones orientadas a la adopción de una política de educación intercultural que ha derivado en que hoy se cuente con una suerte de contingente de docentes etnoeducadores, alrededor de 15.000 docentes etnoeducadores a nivel nacional que están avanzando en la implementación de esa política que ha sido formulada a instancias de una comisión pedagógica nacional. Ese es un elemento importante. De otro lado, pusimos en marcha también en Colombia un fondo de créditos condonables para estudiantes afrocolombianos de bajos recursos económicos y buen desempeño académico, que es condonado con trabajo comunitario o con trabajo académico. Ese fondo ha beneficiado alrededor de 25.000 jóvenes a la fecha, que sigue siendo, digamos, una cobertura pequeña para la demanda, pero es importante. Recientemente, también, alrededor del año 2006-2007, pusimos en marcha un fondo que permite el acceso de estudiantes universitarios afrocolombianos a las mejores universidades en los Estados Unidos para estudios de maestría y doctorado. En este momento, alrededor de 60 jóvenes afrocolombianos se han beneficiado de este fondo. Por supuesto, sigue siendo algo muy pequeño comparado con la dimensión de la demanda. En el primer caso de la educación intercultural, un obstáculo fundamental que se ha presentado tiene que ver con el hecho de que se ha interpretado a nivel de la docencia y de la sociedad en su conjunto, que cuando se habla de etnoeducación es para el interior de la población afrocolombiana, cuando en realidad, en este caso, la educación intercultural en cualquier país puede ser para poder fortalecer la diversidad nacional, es decir, para avanzar en el reconocimiento de todos y de todas. Bueno, de alguna manera se están dando pasos importantes. Hace menos de un mes, el presidente de la República de Colombia develó el cuadro del primer presidente negro que tuvo Colombia y que estuvo guardado por allá en los anaqueles, el presidente Juan José Nieto, que gobernó a Colombia alrededor de 8 meses y que el país no lo conocía. Todo esto presionado por las demandas de educación intercultural. El Perú avanzó en la misma dirección. México, señor vicepresidente, también recientemente ha puesto sobre la superficie a al presidente Guerrero, que gobernó en México igualmente y que fue padre de la independencia mexicana y que pidió la ley de abolición de la esclavitud en México, Vicente Guerrero. Todos estos hechos son importantes en el proceso de, digamos, de reconocimiento
de la población son referentes muy positivos y que vale la pena destacar. En el caso, volviendo a la experiencia colombiana, una debilidad muy evidente en el ámbito de la educación tiene que ver con el hecho de que por las condiciones económicas de las familias, los estudiantes afrocolombianos en el nivel terciario que han ido avanzando, digamos, en sus procesos de inserción a la educación superior, están ingresando a universidades no competitivas. Entonces, egresan, pero luego en el mercado laboral al factor racial se le suma el hecho de que la calidad de la educación que han recibido o los referentes de las universidades de las que han egresado no constituyen un atractivo para su inserción en el mercado laboral, lo que en la práctica representa una frustración más para una población muy amplia, un sector muy amplio. De manera que todo eso hace parte también de los desafíos que afrontar. Gracias, Pastor Elías. Mario. Sim, a questão de educação. Tem vários níveis de educação e a experiência que nós vivemos no Brasil com a política de cotas é uma experiência muito interessante, que foi a lei brasileira estabelece que pelo menos 20% das cotas das universidades vão para estudantes negros e outros 20% para estudantes pobres, né? Essa foi uma medida que revolucionou a universidade no Brasil, porque a universidade no Brasil era basicamente de estudantes brancos. E, com isso, nós mudamos o perfil do estudante, de uma maneira geral, dentro do campus das universidades. Agora, o curioso é que, primeiro, o Brasil é um país que sempre teve muito problema com a educação. Para vocês terem uma ideia, a nossa primeira universidade foi criada em 1922. O Brasil não tinha universidade antes disso. Tinha algumas escolas, mas universidade só em 1922. Então, nosso atraso com relação à América Espanhola sempre foi muito grande com relação a isso. Mas, com relação aos cotistas, e é curioso que o grande problema dos cotistas hoje se parece muito com o que acontece com os estudantes negros de mais tenra idade, que é a falta de um sentimento de acolhimento com relação à instituição, escola, né? Nós temos aqui, foi falado pelo relatório, né, que a evasão escolar no Brasil é 2,5 vezes maior do que a evasão dos negros em relação aos brancos, é 2,5 vezes maior. Isso significa que o ambiente escolar ele tem que ser preparado para a população negra. E não é simplesmente colocar o aluno. Nós temos problemas hoje com as universidades, né, porque o ambiente escolar, e os alunos sentem isso, é muito difícil, e muitos professores não entenderam ainda o espírito das cotas. Há um certo preconceito com as cotas. Eu mesmo dei aula na Universidade de Brasília há muitos anos, e eu vi alunos que, se formando, não queriam mostrar, que se escondiam que eram cotistas, como se alguém pudesse sair por cotas. Você entra por cotas, mas você só sai se você faz todos os requisitos que você tem que fazer para você virar um profissional. Então, há ainda muito preconceito com as cotas. Isso acontece até com os alunos negros do ensino básico. A professora Fúvia Rosenberg, junto com a professora Eliane Cavalheiro, fizeram alguns estudos sobre o acolhimento de jovens, de crianças nos ensinos fundamentais e mesmo nas creches públicas. Isso chegou a resultados aterradores. As crianças negras recebem menos carinho das professoras. As crianças negras recebem menos atenção das professoras. As crianças negras são menos estimuladas pelas professoras. Então, nós temos um problema aí que é não só de você ter que ter um conteúdo que atraia essas pessoas, mas também que os profissionais da área de saúde tenham a atenção para não cometer esse tipo de coisa. E hoje está acontecendo isso, infelizmente. Hoje, no Brasil, em muitas escolas, as crianças negras têm menos estímulo e, portanto, se sentem menos acolhidas na escola, e, por isso, o nível de evasão escolar é muito grande. Então, assim, há um problema, que é um problema nacional, e que a gente vai ter que resolver, mudando toda a filosofia
de uma educação para que essa educação seja inclusiva para todos. Yo quisiera agradecerle a todos y cada uno de ustedes los elementos que han expuesto ante este auditorio para poder construir un marco de inclusión. Pastor Elías, hablaba usted de la importancia de una agenda vigorosa desde la comunidad internacional comprometida con recursos para efectos de acompañar a los estados en ese tema, en diversos temas, por supuesto. Doña Etsy nos hablaba de un ambiente habilitante para las distintas poblaciones, escuelas que tengan, por supuesto, los recursos, no solamente técnicos, pero también humanos necesarios para efectos de poder estimular a la población afrodescendiente. Por supuesto que el acompañamiento y el empoderamiento de las mujeres. Mario, nos hablaba usted de la importancia de que las políticas universales estén acompañadas también de ciertas políticas y medidas especialmente focalizadas en aquellos grupos más vulnerables. Y Oscar, usted nos hablaba de algo tan importante como es desafiar barreras mentales, desmontar los prejuicios que igual pueden estar entre nosotros. Y aquí podríamos permanecer un buen rato, porque creo que una pregunta muy interesante, pero esa la quiero dejar para el cóctel y para el intercambio que se va a dar entre nosotros, es ¿cómo podemos hacer para desmontar? Ahora sí, si hay una construcción institucional, una voluntad política, condiciones objetivas para poder eliminar el racismo y la discriminación, ¿cómo desmontar ahora sí las estructuras mentales que nos impiden llegar a ese ideal de la inclusión social de los afrodescendientes? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un honor inmenso haber conversado con ustedes esta tarde. Por favor, un fuerte aplauso para los miembros del panel. Bien, y para ir concluyendo esta tarde, agradecerles a todos su participación en esta discusión. Ha sido un honor, como les decía, moderar este panel y quisiéramos a partir de este momento invitarlos a un cóctel que se va a estar ofreciendo en el salón posterior de este centro de convenciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muy buenas tardes. Muchas gracias.